Continuamos conectados los amigos de Más de Uno Puerto Llano y ya saben que tras cada pleno ordinario del mes de, en este caso del mes de enero del Ayuntamiento de Puerto Llano, analizamos aquí en Onda Cero pues ese pleno con los portavoces de los grupos municipales y tenemos al portavoz del Grupo Socialista, Castro Sánchez, con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Bienvenido de nuevo aquí a Más Televisión y a Onda Cero Puerto Llano. Igualmente, Julián. En un pleno en el que usted en una rueda de prensa previa dijo que era un pleno de mero trámite por los temas a tratar y de debate, en el que hubo unanimidad en los principales temas, como esas comparecencias, o esas prórrogas a diversas empresas, y el tema de debate se centró en las mociones presentadas, por un lado, por motivo de urgencia por el Partido Popular y ustedes que presentaron dos. Ahí se extendió el pleno de este pasado jueves 30 de enero, 3 horas de pleno. 3 horas de pleno que para alguien que tiene que verlo como yo, profesionalmente, se hacen un poquito duros, densos, de debate, sobre todo teniendo en cuenta el tema principal, que era el agua. El agua, Casto, en el que ustedes están siendo muy críticos, al igual que el Izquierda Unida, con la actitud sobre todo también del alcalde. Ustedes califican, y lo hemos escuchado esta mañana en los servicios informativos de Onda Cero Puerto Llano, que engaña a la ciudadanía, Casto. Bueno, pero porque además, ya lo habíamos dicho en otra ocasión, presentan de urgencia y sin tiempo alguno para conocer el contenido de una moción que lo que pretendía era oponerse a la implantación del canon medioambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre el consumo del agua. Una moción que ya habían en otro momento presentado y que ya en su día dijimos, además, que era la moción de la hipocresía, porque es hipócrita que nuestro alcalde con una mano esté firmando la subida del recibo del agua en 2 ocasiones en Puerto Llano, que ya ha alcanzado una subida de un 10,1% sobre el precio del consumo y de la depuración, y que con la otra mano esté firmando una moción que es una moción absolutamente estratégica del Partido Popular. Nuestro alcalde creo que demostraba en el pleno del jueves que a partir de este momento ya no es el alcalde independiente que se presentaba para defender los intereses de Puerto Llano, sino que ahora es el alcalde del Partido Popular en Castilla-La Mancha, el alcalde que trae al pleno las reivindicaciones de un candidato fallido como es el señor Núñez, contra la aplicación de un canon que, por otra parte, se está aplicando prácticamente en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en algunas de ellas desde hace 2 años. No olvidemos que esto es la aplicación de una directiva, la transposición de una directiva europea para un canon sobre el consumo del agua y sobre la depuración o los vertidos de agua, que va a tener un impacto absolutamente imprescindible para el mantenimiento no solamente de las infraestructuras, porque por ahí es por donde decimos que se engaña, de las infraestructuras de las redes de baja y las redes de abastecimiento de alta, sino también de todos aquellos otros sistemas en los que el agua tiene una incidencia. No olvidemos lo reciente que hemos tenido, por ejemplo, la última Dana, con la catástrofe tan tremenda que produjo en Valencia y más cerca de nosotros, en Castilla-La Mancha, en Letur, por ejemplo. La falta de cuidado de los cauces, la limpieza de de la maleza que se acumula en las torrenteras, en los antiguos arroyos, en los antiguos ríos prácticamente secos durante muchos años, cuando acontece una situación como esta, produce las catástrofes que produce. Prevenir todo esto requiere dinero, requiere recursos, y eso es el canon medioambiental. El canon medioambiental no solamente es para que repercuta en el mantenimiento de las redes de abastecimiento y de baja, que también, sino también para eso otro. Introducir en el discurso, por lo tanto, que Puerto Llano, con su ciclo integral del agua, el ciclo integral del agua de Puerto Llano se centra exclusivamente en abastecimiento y depuración, pero no atiende estas otras cuestiones que también son importantes y que nos pueden afectar. Por lo tanto, el disponer de recursos para poder atender estas obras es lo que se persigue con la aplicación de este canon, que insisto, que ya se está cobrando en miles de municipios de toda España gobernados por el Partido Popular.
Popular. En Castilla-La Mancha, que precisamente el que no se cobrase antes es porque el presidente Paje en el año 2022 decidió aplicar una moratoria sobre la aplicación de este canon, porque las familias entendió que ya estaban suficientemente castigadas después de la guerra de Ucrania y de otras crisis, y ahora sí, en el 2025, es cuando se ha empezado a aplicar por primera vez este canon. Han hecho de esto causa política, el Partido Popular en Castilla-La Mancha, y nuestro alcalde ahora, como fiel escudero del señor Núñez, ya no es tanto los intereses de Puerto Llano, sino los intereses del Partido Popular, al que por otra parte en estos micrófonos ya anunciaba no hace mucho que ya va a militar en él, cuando se presentó en Puerto Llano como un independiente, ¿no?, que venía a resolver los problemas de los ciudadanos. Hablando de agua y hablando de actualidad, Casto, en los últimos días en la prensa han salido las quejas de los vecinos de la calle Córdoba por esa insuficiencia de agua, nunca mejor dicho, porque dicen que ellos no pueden hacer ni una vida normal porque no tienen agua suficiente para poner una lavadora, para lavarse. Son problemas de agua que están sucediendo mucho en los últimos tiempos porque, según ellos, no se invierte en infraestructuras, que debería ser básico según ellos, y porque esas tuberías no aguantan la presión. ¿Conocen esas quejas de esos vecinos? No solamente las conocemos, sino que nos hacemos eco de ellas. En los plenos, desde hace ya unos cuantos meses, estamos introduciendo siempre en el apartado de ruegos y preguntas precisamente las peticiones y las quejas de los vecinos en este y en otros sentidos. El problema de las redes de abastecimiento en Puerto Llano tiene mucho que ver precisamente con el envejecimiento de toda esa estructura de distribución en baja, que es como se conoce la distribución de las tuberías por las calles de la ciudad. Esa falta de inversión pues ha provocado que las tuberías, que son de fibrocemento, una buena parte de ellas, pues han ido perdiendo resistencia con el paso de los años, y las roturas cada vez se producen con más frecuencia. Riesgos de rotura significa que a veces hay que disminuir la presión de la red para evitar precisamente que se produzcan, y esa disminución de la presión pues muchas veces tiene como consecuencia el que no funcionen adecuadamente pues los calentadores de agua o algunos otros dispositivos que necesitan que la presión tenga un determinado nivel. La única forma de resolver estas cuestiones es sin duda ir renovando esas redes. Esa es precisamente una de las finalidades que tienen los cánones y las tasas que se aplican a los ciudadanos por el consumo y el uso del agua. Es verdad que el agua siempre es un problema que nos preocupa mucho. Tenemos que introducir en la cultura del ciudadano la convicción de que es un bien básico, absolutamente esencial. Allí donde no hay agua, no hay población, no hay vida. Por lo tanto, si queremos tener un sistema de abastecimiento de agua potente, discúlpame. Sí, beba agua. La verdad es que están teniendo muchas quejas de muchos vecinos de muchos barrios de Puerto Llano por eso, por la insuficiencia de ese hilo, o al abrir el grifo. Es un problema de primer mundo también, Casto, lo entendemos, pero que son básicos y es un derecho universal. Así es, y hace falta para ello tener recursos, tener dinero. El agua es uno de los bienes más esenciales, y a pesar de que nos preocupa efectivamente la subida de los recibos de agua, sigue siendo uno de los más baratos. No nos preocupa tanto pagar por la gasolina lo que pagamos, por la subida de la gasolina no hacemos quejas tan frecuentes como las hacemos por el agua, o pagar pues por otros servicios, y por este tan esencial como es el agua, pues es verdad que nos produce mucha alarma cada vez que se produce una subida. Tenemos que entender que mantener infraestructuras que nos den agua en cantidad y en calidad suficiente cuesta dinero. La otra moción que presentaron fueron los beneficios a la ciudadanía por ese 50% del transporte público. Ahí el otro grupo de la oposición, Izquierda Unida, les criticaba tanto a ustedes como al Partido Popular que llevaran el debate a una política nacional, con ese decreto famoso ya de las últimas semanas del Omnibus. Bueno, el ciudadano se va a beneficiar, se aprobó 50% de beneficio en ese transporte urbano.
Bueno, política nacional no es política absolutamente local y absolutamente doméstica el que no te suban la pensión, por ejemplo, o es una política absolutamente local y absolutamente casi que de cada familia el que si antes tenías un 50% de descuento en el abono del transporte o en el billete del autobús, ahora ya no lo tengas. No es una política, no es un debate de política nacional, afecta directamente a todos los ciudadanos y era preciso además hacer esta moción por dos razones. Primero, porque fue el Partido Popular, ya decíamos antes, el partido del señor Ruiz, ahora absolutamente con mayúsculas, el que provocó que ese decreto no saliese adelante y, por lo tanto, que no subieran las pensiones, o que estuviéramos seguramente con el riesgo de que no subieran las pensiones, de que no se mantuvieran los descuentos en el transporte urbano, así como otras cuestiones, como el salario mínimo interprofesional. Es decir, hablábamos del escudo social, de una cosa tan importante como es mantener esas políticas sociales que están permitiendo a millones de ciudadanos el ir tirando hacia adelante pues con un poco más de holgura en estos tiempos difíciles. Claro que es local, es muy local. ¿Y por qué en este caso interpelábamos al señor Ruiz? Pues porque es el ayuntamiento el que tenía en este caso la posibilidad de compensar al menos en lo que es de su competencia ese impacto que estaba provocando el eliminar los descuentos en el transporte. Y le decíamos que ese 30% que no se podía aplicar adicional como consecuencia del rechazo del decreto, que lo pusiese el ayuntamiento en tanto se resolvía esa situación que anticipábamos que se iba a resolver de un modo o de otro. Como así fue. Fue precisamente en unos días, desde que presentamos la moción hasta que se produce el propio pleno, se resolvió finalmente con ese cambio, ese giro de 180 grados del señor Feijóo respecto a su posición, respecto al decreto, esa torpeza, ese ridículo tan espantoso que hizo frente a los periodistas frente a los pensionistas y frente a todos los ciudadanos, oponiéndose a algo que beneficiaba a la mayoría de la población española. Bueno, pues retiramos nuestra moción porque finalmente había sido resuelto o aprobado ese decreto de escudo social. Pregunta que me surgen, porque ustedes, todos los miembros del grupo municipal, realizan preguntas, además de los otros concejales que hacen ruegos y tal. ¿Les satisface, les convence la respuesta del presidente del Pleno, del alcalde de Puertollano? Nos sorprende y nos disgusta el giro que el presidente del Pleno de la Corporación Municipal, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, el giro que está dando en estos 18 meses de gobierno hacia un cada vez mayor autoritarismo. Entendemos que su prepotencia ya en algunos momentos está superando límites, yo diría que incluso aceptables. El uso de los tiempos, por ejemplo. Un pleno de 3 horas al que antes hacía referencia, en el que prácticamente la mitad de ese tiempo, más de la mitad de ese tiempo, lo ocupa él con sus soliloquios y sus monoloquios. Nos criticaba al Partido Socialista hace tiempo que usábamos mucho el tiempo para explicar nuestras posiciones políticas. Bueno, pues se ha revertido absolutamente la situación. No solamente ahora él es el que abusa de todo esto, sino que además hay en marcha un proceso de reforma, de modificación del reglamento orgánico que regulará todo esto y ya está intentando aplicar la mordaza de una limitación todavía mayor de tiempos a la oposición sin ninguna limitación para el uso de los tiempos en esos espacios que él se da en el turno del alcalde, el turno de cerrar siempre, en el que aprovecha y abusa para decir absolutamente lo que quiere, aunque no tenga nada que ver con el asunto que se está discutiendo y, sobre todo, en muchos casos, no dando la opción a la réplica cuando miente o cuando utiliza medias verdades o tergiversa la realidad. Sí, es cierto que durante la intervención del alcalde hay concejales del Partido Socialista que interrumpen y eso al alcalde le sienta muy mal. En los últimos plenos está llamando la atención a compañeros suyos, incluso a usted, en algún pleno lo ha hecho, que no le da la palabra y que recuerda que su turno de palabra es suyo. Claro, hay un derecho a la réplica que está contemplado en el reglamento cuando te está directamente aludiendo, incluso en el sentido de, de decir alguna cuestión que no ha formado parte de tu intervención, replicar o explicar esa situación. No os concede nunca ese turno, ese derecho a réplica. Esos espacios en los que los ciudadanos pueden interpretar que se está interrumpiendo, lo que se está sobre todo es requiriéndole, exigiéndole el derecho a la réplica. Él no solamente no lo da,
no se oye nuestras intervenciones, es verdad que lo que genera es ese ruido, porque a él sí que se le oye los micrófonos que están desconectados para el resto de los concejales cuando él interviene, y lo que queda es que parece que es una interrupción. Es la reclamación al derecho a la réplica, que no solamente niega, sino que incluso, ya lo hemos visto, manda a callar con ese autoritarismo a nuestra... recientemente lo hacía con nuestra concejala, con Noelia y con Esther Mora. Esto es absolutamente deleznable que lo haga el alcalde, y dice muy poco de su estilo democrático. Ya se lo hemos dicho más de una vez. Entendemos que está cruzando el límite con su soberbia, el límite de lo que sería un estilo de dirigir o de presidir un pleno democrático. Y acabo la entrevista a Castro con dos cuestiones de actualidad, no relativas con el pleno del mes de enero. La primera de ellas es ese cambio de filosofía o de guión de oposiciones a empleo de los funcionarios del Ayuntamiento de Puertollano. El Ayuntamiento está en requerimientos por esa falta de oportunidades o falta de igualdad entre los que aspiraban a esos puestos. Según los rumores que se atisban en estas pruebas, primero habrá una prueba práctica, después la teoría. ¿Cree que va a llegar a buen puerto esta nueva iniciativa del Ayuntamiento? Bueno, no hay nada nuevo en este caso respecto a los procedimientos. Los procedimientos de acceso a la función pública se han probado y se siguen probando distintos formatos, en función también, además, del nivel y del tipo de puesto para el que se trate. El modificar, en este caso, la fórmula que se había aplicado en el anterior procedimiento, no quiere decir la que se había aplicado siempre, sino la que se había utilizado en los anteriores procedimientos, pues forma parte un poco, yo supongo, que de la dinámica de que en cada tiempo y en cada momento pues se decida, ¿no? No creo que tenga ningún sentido en este caso ni ideológico ni que tenga nada que ver sino simplemente con una especie de intentar lavado de cara, porque la anterior convocatoria sí que salió regular, y dice, bueno, pues la manera de dar apariencia de que vamos a mejorar esto, para mejorar los procedimientos lo que hay que tener certeza siempre es de que están garantizados todo el procedimiento administrativo que ya la ley de procedimiento administrativo establece para estas cuestiones. Cuidando y vigilando bien que eso sea así, siempre se preservará el derecho al acceso en condiciones de igualdad, con capacidad y mérito, que es lo que hay que garantizar. Y la otra cuestión es en cuestión de cultura. Hace unas semanas conocíamos la decisión de Puerto Rock de abandonar el pre-winter, que se ha desarrollado este fin de semana en Puertollano, y la pasada semana, a final de la semana, conocíamos la decisión de la agrupación Agites Antes de Usar de no participar en el Carnaval de Puertollano. Ambos asociaciones, Puerto Rock y Agites Antes de Usar, culpan, pues como decimos, ¿cómo lo podemos llamar? La actuación o el interés o de formar parte del concejal Juan Sebastián López Verdonces. Supongo que le habrá llegado esa queja de ambas agrupaciones. No solamente nos ha llegado, sino que incluso nos hemos solidarizado con el planteamiento, yo creo que de oposición a la política que está siguiendo la Concejalía de Cultura en este asunto. Desde que empezó la legislatura, esta concejalía está actuando más que para planificar la cultura en Puertollano, es para desprogramar todo lo que era ya tradición o estaba ya consolidado en Puertollano. Y ese intentar darle una nueva impronta, lo que está consiguiendo es que se destruya aquello que incluso han sido experiencias de éxito. Es absolutamente, creo que reprobable el que el Winter Festival pierda su esencia, el que no sea lo que se consiguió o lo que se había conseguido en Winter Festival, y que detrás de esa detrás de eso haya una intención absolutamente personal, en algún caso personal, de destruir o de deleznar lo que había hecho algún concejal anterior, un concejal además que está muy reconocido socialmente por lo que había conseguido, como es el caso de Jesús Caballero, y que, bueno, en algunas otras cuestiones se está viendo como es el carnaval y la participación de los grupos, o como es la organización de las fiestas de Navidad, de Reyes, etcétera, se está viendo
sabiendo que la tendencia es a ir, todo aquello que se había hecho antes hay que destruirlo y yo tengo que hacerlo a mi manera. Bueno, pues supongo que estará tomando nota también el alcalde del comportamiento de este concejal y que en algún momento pues o bien corrige o bien pues los ciudadanos sabrán, supongo que castigar o premiar, si es que se considera que esto es lo mejor, ese comportamiento. Lo peor es que parece desde fuera que se está acabando con la esencia de ambas fiestas, o del carnaval. El carnaval es muy celebrado y muy aquí en Puerto Llano, el Winter es ya una referencia a nivel no solo regional sino nacional. Se está dejando de contar con la gente de aquí. Así es, ha pasado con esto, está pasando con el Winter, está pasando efectivamente con el carnaval, está pasando con la celebración de las fiestas, como decíamos antes, lo ha hecho con la feria, lo ha hecho con el Santo Voto, es decir, está intentando darle una impronta, insisto, que rompe con la tradición, como si todo lo que antes se había hecho fuera malo, estuviera mal. Es absolutamente, yo creo que injustificable ese comportamiento tan sectario. Y, insisto, yo creo que eso le pasará, supongo, la factura en algún momento. Bueno, nos tenemos que alegrar también de que en el pasado pleno no se nombró el Paseo del Bosque por una vez. Supongo que habrá noticias nuevas con ese convenio que el alcalde ya dijo que iba a seguir adelante, aunque no hubiera convenio, que él lo iba a financiar y que iba a avanzar. Bueno, si así fuera, lo podía haber hecho también mucho antes, ¿no? Y no tenernos tantos meses ya con la obra parada. En fin, nos reuníamos hace unos días a petición del Partido Socialista, una vez más, la comisión local, la comisión municipal para el seguimiento de estas obras y, entre otras cuestiones, pues nos emplazábamos a que la firma ya del nuevo convenio será pronto y que podremos tener ya noticias, esperemos, sobre la licitación de la obra. Vamos a confiar en que esto se va a producir más pronto que tarde y, sobre todo, vamos a confiar que nuestro alcalde se queda ya tranquilo con ir esgrimiendo en todo momento esa espada contra el gobierno de Castilla-La Mancha, contra los socialistas de Puerto Llano, de que el Paseo del Bosque ha sido su gran fracaso. Yo creo que se puede convertir en el suyo. Cada día está más cerca de que así sea y así lo estamos también demostrando. Es decir, déjese usted de dar sablazos y póngase usted a hacer su parte de trabajo. Caso Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Puerto Llano, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias a ti, Julián.